Mm, ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, no. Sí. Bueno. Como ya habrán visto por el título, mi tema de investigación fue patrón de difracción al superponer dos esferas. Los integrantes somos yo, la doctora Edna y Guillermo, de la Facultad de Ciencias. Bueno, la motivación principal de este trabajo fue porque la habilidad bueno, la capacidad de un sistema óptico para distinguir entre objetos está limitada por la difracción, en particular por la difracción de Rayleigh, el criterio de Rayleigh. Entonces, mi pregunta había sido si podríamos pasar este límite para investigar sistemas ópticos y poder obtener información pues, de lo que había ahí. En particular, en lo que me enfoqué yo fue en la difracción de un balín y de un imán. En sí, el balín y el imán no tienen como una gran relevancia, lo único que se buscaba era que fueran objetos esféricos, el balín mucho más grande que el imán. Aparte de que esto ayudó al montaje experimental y demás cosas, ¿no? Eh, bueno, también no sé si se vaya a acabar la reunión y si se acaba, pues otra vez nos metemos al link por si tienen dudas o algo así. Bueno, esa fue como la motivación principal. Entonces, para esto lo que hice fue hacer un montaje experimental. Para esto tenía que conocer algunas especificaciones básicas de las componentes, en este caso el diámetro del balín y el diámetro del imán. De lo que se hizo fue tomar una fotografía, se importaron estas fotos a ImageFoto y se hicieron por ahí algunas mediciones y se llegaron a estas especificaciones. El diámetro del balín es de aproximadamente 0.8 centímetros y el diámetro del imán es de 0.5 centímetros. Conociendo estas especificaciones, lo que se hizo fue buscar ponerlos en alguna configuración para poder medir. En este caso, primero se había puesto el balín en un hilo, pero el láser lo hacía girar y pues lo hacía oscilar un poco, entonces tuve que pegarlo fuertemente. Entonces en estas primeras mediciones no se toman en cuenta estos factores y el imán se colocó en una tachuela. Esa fue una ventaja. Bueno, el montaje experimental se hizo sobre un mismo eje óptico, poniendo el láser de 532 nanómetros, un flexómetro abajo de todo esto y una pantalla. El láser se puso a una distancia de 661 centímetros, un poco más de 6 metros de la pantalla. La pantalla fue una pared. Y el balín se puso en una posición fija. La posición fija, mm, la posición fija del balín, perdón, fue de 661 centímetros. El láser estaba como a 680 centímetros de la pantalla. Entonces, con el balín fijo se tomó una fotografía, que es esta primera fotografía que vemos aquí, que posteriormente se iba a utilizar para los siguientes análisis del experimento. Entonces, lo que se hizo fue poner el imán en ciertas posiciones detrás del balín y ciertas posiciones delante del balín. Estas posiciones empiezan entre el láser y el balín en 656 centímetros, van aumentando 0.5 hasta llegar a 659 y de ahí se cambia, tratando de mantener el eje óptico de 663 hasta 666, igual con 0.5, que son estas dos partes de la metodología experimental que vemos. Se puso una cámara, no estaba alineada con el eje óptico, pero bueno, se hizo el intento de que esto no afectara las mediciones, con lo que igualmente a cada una de estas posiciones se tomaba una fotografía del patrón de difracción. Estas fotografías se hicieron un stack y se importaron a ImageFoto. Bueno, pero ahorita voy a llegar a esto de los resultados. Para tomar las fotografías se tuvieron que hacer modificaciones manuales para que estas fueran equivalentes y se pudiera hacer una comparación. ¿A qué me refiero con equivalentes? Lo que se hizo fue hacer la configuración manual de la cámara.
desde una medición matricial para que pudiera abarcar una mayor área, un ISO igual a 100, para que tuviera el mismo, para que tuviera la misma sensibilidad a la luz, la velocidad del obturador S en un treintavo y el enfoque se hizo manual. Todas estas configuraciones se mantuvieron constantes a lo largo del experimento. Bueno, entonces ahora sí, importando este stack de fotografías en ImagePhoto, lo que se hizo fue hacer una selección lineal y una selección rectangular, como podemos ver aquí. La selección lineal se trató de hacer desde un punto donde estuviera oscuro hasta el otro. Obviamente al hacerlo, tomar las fotografías de lado, el lado derecho es mucho más brillante que el lado izquierdo. Eso es algo que no se pudo mejorar. Lo que se hizo fue pasar la escala de grises. Ahorita voy a llegar a eso. Entonces se hizo una selección lineal, tratando de pasar desde un punto oscuro fuera del, de la fotografía, de donde está el patrón de difracción o el punto de Poisson, al otro lugar. Y acá una selección rectangular se hizo tratando de que se mantuviera siempre en el punto de Poisson. Ahora sí, ¿qué es el punto de Poisson? El punto de Poisson es cuando Fresnel primero presentó su teoría frente al Congreso. Poisson dijo que él era un defensor de que esto no era cierto. Entonces él postuló que si la teoría de Fresnel era cierta, se tendrá que ver un punto de luminoso en la sombra de un objeto esférico o un disco también. Entonces para él esto era un absurdo, y no fue tiempo después hasta que ya hicieron los experimentos y se dieron cuenta de que sí era verdad. Y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, en estas configuraciones, lo que se hizo fue hacer los perfiles de intensidad lineal y rectangular. ¿Qué es el perfil de intensidad lineal? El perfil de intensidad lineal es este. En el eje X tenemos la distancia de esta línea amarilla, y en el eje Y tenemos los perfiles, bueno, la intensidad de estos puntos. Como podemos ver, a los extremos tenemos que es más luminoso que en el centro. Esto es importante porque si vemos estas tres imágenes, esta corresponde al balín solo. Esta imagen 1 corresponde al balín y el imán a una posición de 659 centímetros de la pantalla, y la tercera a una posición de 663 centímetros de la pantalla. Como podemos ver en el perfil de intensidad lineal, hay una disminución en el perfil en la intensidad relativa del punto de Poisson. El punto de Poisson aquí corresponde nada más al del imán, al del balín, y estos dos corresponden a una disminución de esa intensidad. En los primeros análisis, pues, es algo en las otras fotografías que sí se mantiene, varía, en algunos aumenta. Entonces aquí bueno, según el análisis que hice, es que al momento de tomar las fotografías, esas no fueron completamente perfectas. Entonces al momento de pulsar el botón, había variaciones que hacían que, pues obviamente, esta línea no pasara siempre por el punto de Poisson o por el punto más brillante. Por eso se optó también por la selección rectangular. En esta selección rectangular tenemos que este eje X corresponde a la distancia del eje Y del rectángulo, y el eje Y en las gráficas corresponde al promedio en el eje X del rectángulo. Ahora sí, en esos perfiles de intensidad rectangular, lo que tenemos es un promedio de los valores en la escala de grises de cada una de estas posiciones. Entonces este ya es un mejor resultado, y como podemos ver en la escala de grises, tenemos un perfil de intensidad solamente del balín aproximadamente en 40. Cuando tenemos la configuración de láser, imán, balín, pantalla, el perfil de intensidad del punto de Poisson baja, y cuando cambiamos el imán delante del balín, este aumenta. Entonces aquí sí podemos, esto sugiere una dependencia de la posición relativa de
esos dos objetos esféricos. Ahora, para seguir con el análisis, se hizo referencia a este artículo, donde ellos estudian intensidad relativa del punto de Poisson, dependiendo de algunos factores. Para esto usan nada más las dos primeras partes, las dos funciones de Bessel, la función 0 al cuadrado más la función 1 al cuadrado, y esto lo aproximan a una constante multiplicada por 4 factores. Estos 4 factores son la longitud de onda de la fuente que están utilizando, el tamaño de la fuente, la amplitud de esta fuente. O sea, por ejemplo, si ellos utilizaban una fuente de luz más ancha, este perfil de intensidad relativo va a bajar. Igualmente, por ahí hicieron algunos experimentos donde se utilizaban el logo de una, pues no sé, por ejemplo, la palabra Kia. En el punto de Poisson iba a aparecer esta palabra Kia. Esos son algunos resultados importantes. Otro de los factores de los que depende es el radio. Ellos utilizaron un disco, utilizaron un radio, el radio de este disco. Y por último, la distancia entre la fuente y este disco. Entonces ellos sí encontraron una dependencia entre la distancia de la fuente y el disco. Estos resultados sugieren que hay una dependencia igual entre estos dos factores, la distancia de la fuente, que en este caso es el láser, el, el balín y el imán. ¿Cuál es esa dependencia? Aún no lo sé, eso todavía se tendrá que investigar. Ahora, las aplicaciones. Las aplicaciones las propuse en astronomía. ¿Por qué? Porque yo calculé el ángulo crítico de Rayleigh para la cámara que yo estaba utilizando, que ahorita es esta. No. Tal les muestro una fotografía. Lo que no sé es dónde está. Bueno, en esta fotografía lo que hice fue tratar de tomar una foto de frente aquí está, en el eje óptico, y tratar de ver si podía apreciar con mi cámara los dos objetos, lo cual no es posible. O sea, en este caso yo tenía el imán detrás del balín y la cámara no era capaz de apreciar la resolución de estos dos objetos. Aquí puedo ver el punto de Poisson, o sea, sí es detectable con una cámara. Entonces, siguiendo el criterio de Rayleigh, si yo tengo dos fuentes puntuales, en este caso yo voy a llamar dos soles, por ejemplo, o un sol y un planeta que esté reflejando su luz o cosas así, si el ángulo al que se obtiene su separación es menor al del criterio de Rayleigh, mi telescopio, obviamente quitando los efectos atmosféricos, no va a ser posible, no va a ser capaz de detectar esto, porque la difracción no lo permite. Pero si, por ejemplo, yo conozco el perfil de intensidad, o sea, el perfil de intensidad relativa del punto de Poisson de la estrella, yo puedo analizar estas variaciones de un planeta que esté pasando por delante o esté pasando por detrás, dependiendo de la relación. Por detrás lo veo difícil porque la fuente la fuente va a estar por atrás, pero por ejemplo podría ser si yo tengo el perfil de un planeta y analizo el perfil de una de las lunas. Entonces, estas serían unas de las aplicaciones. También por ahí tenían otras aplicaciones, en este artículo sobre todo, tienen por ahí algunos factores de corrección del borde, de, no sé, de asperezas del borde. ¿Por qué lo hacen? Porque también planean utilizar lo que denominan un ocultor. El ocultor lo que haría sería bloquear parte de la luz reflejada de las estrellas. Con esto para poder estudiar el universo. Entonces, si nosotros conociéramos el perfil de intensidad causado por este ocultor, con esos factores de corrección, sería posible hacer un análisis, aún no siendo capaz de verlo directamente con un telescopio por el criterio de Rayleigh. Y a futuro, este es un buen punto de partida para planificar futuros experimentos con este punto de Poisson. Y pues esto sería un poco de todo.
Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Yo tengo un par de preguntas por hacer. ¿Puedo? Sí, sí. La primera es con respecto a las gráficas lineales que obtuviste. Lo que se ve como en las orillas es el contorno del balín. O Estas sea, van es como la parte luminosa del balín alrededor. Ajá, o sea, básicamente es lo que te dice, o sea, en la parte de aquí es la distancia, o sea, se cuenta de que tú pasas esta línea, acá, es la distancia de punto a punto en esta línea amarilla. Y entonces lo que tienes aquí, lo que hace es como una escala de grises, pasarlo todo como a blanco y negro, y lo que te dice es qué tan luminoso es. Ah, ok, ok, gracias. Y la segunda es que si el punto de razón se ve, bueno, se puede, que se ve porque, por la geometría esférica, que permea que se enfoque la luz en ese punto, o cuál es la naturaleza de que... La naturaleza. Ajá, o sea, ¿por qué ahí específicamente se ve ese punto? O sea, haciendo un análisis geométrico, o sea, nos podemos basar en, en el criterio de Huygens-Fresnel, o sea que tenemos en el frente de cualquier onda esférica, tenemos como puentes puntuales de secundarias de ondas esféricas. Entonces estos puntos van interfiriendo entre sí y, y si no hay nada que los afecte, pues, al final nosotros no vamos a ser capaces de percibirlos. Pero cuando se encuentra con un objeto así, esférico o circular, inclusive también si tuviéramos una lente, pero ese es por el principio de Babinet, o sea, son equivalentes, parte de estos puntos ya se van a ver afectados y entonces las diferencias de camino óptico al llegar al punto es el mismo para toda la circunferencia. Entonces van a interferir constructivamente y ese es el resultado del punto de Poisson. O sea, para estudiar este punto hay que hacer una integral de Kirchhoff, mm, y de ahí es de donde surgen en el artículo las funciones de Bessel. Pero geométricamente es esto. Para investigarlo ya un poco más a fondo hay que hacer una integral. Ah, ok, gracias. Y la última pregunta, ya es la última, lo siento. No, ¿Cuál es la función del imán en el arreglo experimental? O sea, ¿tiene que ser un imán siempre? ¿Afecta algo al imán? ¿O simplemente fue porque era un objeto esférico que tenía? ajá, o sea, básicamente me pongo aquí el imán para hacer una diferenciación, pero sí era trabajar con dos objetos que fueran esféricos y de diferente tamaño. La ventaja del imán es que permite ponerlo en algo metálico, o sea, en este caso lo puse en una tachuela, entonces no tenía que pegarla como con el imán, con el balín aquí, que tuve que pegarlo con silicón y un clip. Entonces eso afecta todavía más. O sea, porque inclusive aquí en las fotografías tenemos este bulto que lo estoy despreciando, pero que obviamente afecta. Y en el caso del imán, este es un bulto menor, todavía afecta, pero menos que en el caso del balín. O sea, no afecta nada si lo quieres hacer con dos balines o cosas así. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? No. Mm, pues entonces creo que eso sería todo. Entonces, Ah, te muchas estoy gracias. preguntando algo, Andrés. ¿Están preguntando? Andrés te preguntó algo en el chat. Ok, ahorita va. Mm, ¿Cómo se ve eso? Ok.
Mm. Perfecto, tenemos más de 40 minutos. A ver. Hmm, Otros rangos. Sí, aunque no estoy muy seguro cuáles serían los efectos en el punto de Poisson. O sea, por ejemplo, en el criterio de Rayleigh, para detectar ondas de otra longitud de onda, o sea, por ejemplo, tenemos el telescopio de Kerr. Tenemos un telescopio que detecta el espectro visible de la luz. Tiene un radio de 10 metros y tiene su criterio de Rayleigh. Si nosotros queremos pasarnos, por ejemplo, a ondas de radio, la onda de radio se compensa con el diámetro del telescopio. Para detectar ondas de radio tendremos que tener un telescopio más grande, pero la longitud de onda compensa este aumento en el diámetro y por tanto el criterio Rayleigh es todavía más grande y por tanto peor. O sea, podremos ver algunas cosas, pero tendrán el ángulo que tiene que subtender los objetos de separación que emiten estas ondas tiene que ser todavía más grande para poderlo detectar. En punto de Poisson para otra longitud de onda, no estoy seguro si podríamos detectarla. Yo creo que sí, no, realmente no, son ondas que interfieren. Entonces, sí podríamos hacerlo, pero te digo, realmente no sé qué tanto pueda compensar este hecho del aumento del criterio Rayleigh. Ujú. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, también si fueran a verse en otras frecuencias, tendría que cumplirse las condiciones para interferencia, que son que ésta sea coherente, o sea, que mantenga una fase constante a lo largo de su trayectoria y que sea monocromática. O sea, en este caso que tengan, o sea, que sean, bueno, monocromática, en este caso es que tenga la misma longitud de onda, el mismo color, pero yo creo que se tendrán que cumplir condiciones iguales. Entonces, yo creo que sí se puede, pero a lo mejor tendríamos que pedirle un poquito más. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo, Carlos, ¿Qué pasó, Celtiel? oye, mencionas sobre que es el punto singular, el punto que tiene ahí en medio, lo podemos estudiar con ecuaciones de Bessel o algo así lo mencionaste. Sí, bueno, es que aquí menciona un artículo, este, Ajá, donde ok. tratan de hacer o sea, tratan de estudiar la intensidad relativa del punto de Poisson en 4 parámetros. O sea, para estudiarlo, así sin hacer un análisis geométrico, hay que resolver una integral de Kirchhoff. O sea, hay que utilizarlo con cosas de MAF y cosas así. Entonces, de ahí, al resolverlo, lo que hacen es aproximarlo con las dos primeras funciones cuadradas de Bessel, o sea, la 0 y la 1. Y eso lo aproximan todavía más eh, o sea, el resultado final aproximado ya es 2 sobre pi cuadrado por la separación entre el láser y el disco, ellos usan un disco, por la longitud de onda. Y esto sobre el ancho de esta fuente y el radio del disco. Entonces, si uno varía esos parámetros, la intensidad relativa del punto de Poisson va a ir variando. Además, lo que hacen es aproximarlo con otros factores que tienen que ver con las corrugaciones del borde del disco y otras cosas así, pero eso ya... O sea, en sí esas funciones de Bessel lo que se usan es para estudiarla, o sea, para resolver la integral que describe este efecto de la difracción de Fresnel. Ok, bueno, lo comentaba porque yo solo había escuchado a las ecuaciones de Bessel para cosas como membranas y cosas así. Ujú. Y pues me llamó la atención justamente esto que menciona. Sí, o sea, surgen o sea, al resolver la integral, o sea, yo creo que nada más la aproximaron a los dos primeros, pero
Sí, según yo se surgen de ahí. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieren que repita o algo así? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, esas rayitas que se ven en las fotografías como que están, digamos, dirigiéndose hacia el centro, es precisamente las mismas ondas entrando, bueno, haciendo interferencia constructiva hacia el centro, ¿o qué es? Estas líneas de aquí. Sí, sí, esas líneas, ajá. Esas líneas, según yo, sí tienen que ver con la interferencia, pero ese sí no sé. Porque, o sea, mi intención principal al momento de estar jugando con el balín y el imán era que aparecían ondas entre el balín y el imán. O sea, parecía algo raro, o sea, como que al momento de estar así, interferían de tal manera que aparecían como círculos más grandes, aparecían líneas, o sea, aparecían cosas raras antes de que los se fusionaran y el criterio de Rayleigh ya no me permitiera verlos. Esa dependencia aún no estoy seguro cuál es. Entonces es como el próximo paso de lo que me estaría por investigar. Estudiar esa difracción que sucede antes de llegar a estos resultados. O sea, y en estos resultados obviamente hay otros factores que afectan. El primero es que la esfera no es completamente esférica, o sea, que el balín no es completamente esférico perfecto, además de tener estos, este bulto que afecta la difracción. Entonces, estas rayas es la combinación de todos estos resultados. Ok. ¿Y probaste con un tercer cuerpo? O sea, hacer el mismo experimento, pero pues que tuvieras tres cuerpos alineados. ¿Afectarían algo o no? Mm, no intenté hacerlo con tres cuerpos, pero por lo que estaba viendo aquí de que el perfil de intensidad aquí disminuye y aquí aumenta, sí creo que sí afectaría. ¿En qué afecta? O sea, ¿de qué manera afectaría? No estoy seguro todavía porque no he hecho las mediciones. Pero sí, o sea, estos resultados lo que sugieren es que hay una dependencia de la distancia relativa de estos dos cuerpos y de la presencia de cuerpos adicionales en el experimento. Probablemente sea manteniendo los otros factores como el ancho de la fuente, la longitud de onda y el diámetro de las circunferencias. Probablemente sea lineal, aunque eso me estoy haciendo una suposición así muy aventada de los resultados del otro artículo, pero no estoy seguro todavía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, otra pregunta, ya no hay algo que no haya quedado claro, algo que quieran comentar. Bueno, entonces, muchas gracias. Yo creo que aquí voy a dejar de grabar. Y así ya puede ser más informal. ¿Cómo han estado? Ah, todavía se está grabando.